Sean bienvenidos todos a un nuevo video aquí en Titano Matemáticas. Soy Jerónimo Yair y hoy vengo a presentarles el tema de las sucesiones. Pero empecemos a definir qué es una sucesión matemática. Bien, pues una sucesión es una función de los naturales a un conjunto cualquiera. Es una función de los números naturales. ¿Por qué? Naturales es un conjunto de números, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto de que sea una función? En las funciones los que tenemos es que tienes dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. En este caso vamos a decir que esto es mi conjunto A y esto otro es mi conjunto B. En las funciones lo que tiene es que se dice que es una función de A en B porque los elementos de A se relacionan con B. También puede ser una función de B en A, pero eso es otra cosa. Entonces diremos que una función de A en B es que los elementos de A tienen una relación con los elementos de B, pero esta relación es única. ¿Qué quiere decir con que sea única? Que al elemento de A no puede tener dos asociaciones de los valores de B. Es decir, que uno se puede relacionar con uno solo de estos, uno solo. Hay que recalcar eso. Sin embargo, un elemento de B puede estar relacionado con uno o más valores de A. Pero entonces vamos a decir que eso no es el caso. Para el caso de las funciones, lo que tenemos es que la función es 1 a 1. ¿Por qué? Porque al primer número, A1, le va a corresponder el término A1, al término 2 le va a corresponder el A2, al término 3 el término A3 y así sucesivamente. A ver, que un A1 y un A, ¿qué te parece? Un A23 puede ser el mismo, ¿sí? Aquí sí puede pasar de que AI sea igual a AJ. Sin embargo, aquí no, puesto que habíamos dicho que es una función de los números naturales, es decir, del número 1 hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, 5, así. Y bueno, ya, eso es como la parte más fundamental para saber qué onda con las sucesiones. En una sucesión también se puede escribir de esta manera, que es entre corchetes y un A sub n. Quiere decir que los elementos de una sucesión con término AN es igual a 3, 7, 15, 31 y 63 en este caso. Aunque también se podría poner la sucesión como A1 es igual a 3, una coma, A2 es igual a 7, A3 es igual a 15 y A4 es igual a 31. A ver, ¿qué quiere decir en esto de que AN puede ser cualquier letra, pero el subíndice es algo que no cambia? Puede decir que sea XN, que sea BN, que sea ZN, pero, a ver, otra cosa es que habíamos dicho que esto es el conjunto A y esto otro es un conjunto B. Si por definición cambiamos esos valores, entonces es preferible que se cambie también pues la letra que se va a utilizar para definir a la sucesión. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder relacionar esto? Digamos, esto lo llamo X y a esto lo llamo Y. Pues entonces, lo que voy a hacer en esta parte es decir que esto es XN. Pero es una X mayúscula, no una X mayúscula. Estos son más que nada formalidades que se tienen en matemáticas para que sea un poco más sencillo que se den a conocer los conceptos, entre otras cosas. Conjuntos con letras mayúsculas y elementos de ese conjunto con la misma letra pero en minúscula. ¿Sí? Y luego, lo que tenemos aquí es que puedes definir a un término el que tú quieras, a un A sub n, de una forma con... puede ser una regla, un algoritmo, etc. Y entonces a esa forma se le va a llamar el término general. En este caso, de esta serie, el término general está dado por A sub n-1 por 2 más 1. Y en este caso, pues, tienes que fijar algún
elemento de la función inicial. Puede ser A1, puede ser A2, puede ser el que tú quieras. Pero pues a partir de ese término es de donde vas a trabajar y vas a sacar o bien mayores o bien menores. Y a ver, si estamos analizando esto, a esta forma en general se le conoce como una función recursiva. Digo, una sucesión recursiva. ¿Por qué recursiva? Porque está determinada en base a un término anterior. O sea, el término n se obtiene a partir del término n-1. Y si hablamos de estas mismas sucesiones recursivas, pues entonces tenemos que esta es una de las más famosas, si no es que es la más famosa, es la sucesión de Fibonacci, que se determina a partir de dos números, 0 y 1. ¿Y cómo es que se determinan a partir de esos dos? Pues entonces el término general, es decir, AN, es igual a AN menos 1 más A sub n menos 2. Y entonces pues ya con esto pues podrías decir que 0 y 1 son tus primeros dos términos. 0 es el término 1 y 1 es el término 2. Y entonces el término 3 es la suma de estos dos. 1 más 0, 0. Y así sucesivamente. El término 4 es la suma del tercer término y del segundo término. Y 1 más 1 es 2. 2 más 2, no, 2 más 1 es 3. Y así sucesivamente se va construyendo. Generalmente las ecuaciones recursivas, pues también se pueden determinar con una fórmula especial. Ahorita mismo no recuerdo cuál es la fórmula para la suma de números, bueno, para el término general de Fibonacci. Pero a ver, existe generalmente en este caso, como son recursivas, pues se tiene que es un algo elevado a la n. Generalmente, entonces ahí también tendríamos otro tipo de sucesiones, las cuales son exponenciales. Pero bueno, vamos a abarcarlos. Entonces, vamos a seguir viendo esto. Y luego tenemos otras que se construyen con figuras. Porque habíamos dicho que es un conjunto cualquiera. Puede ser un conjunto de perros, un conjunto de gatos, un conjunto de figuras, otro conjunto de números, porque estamos trabajando con números naturales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, déjenme, tengo que mover estos para que se pueda ver bien aquí. Esto parece una I, pero realmente es un palito de cerillos. Y esto se supone que es la cabeza. Y entonces la figura se construye de la siguiente manera. Pones uno, el primero se va a mantener, luego también vas a mantener el primero en la segunda figura, pero esta vez vas a añadir como dos niveles. Y entonces lo que quieres hacer es una especie de escalera. Para el 3 tendrías el primer nivel, que sería esto. Luego tendrías dos niveles y luego tendrías pues el tercer nivel, pero como que ya no habría esta parte a la cual le vamos a llamar el techo. Y esto otro los andamios. Son formalidades que se pueden tener para que al momento de expresar algo pues sea entendible. Esto sería el primer techo, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Y entonces tú puedes pensar, pues me gustaría saber qué forma tendrá la décima escalera. Es decir, la escalera que tendría que estar en la posición número 10. A sub 10. Y pues todo esto se puede calcular de cierta forma. Solamente que son procesos que vamos a tener que ir checando a lo largo de esta serie de videos que vamos a hablar de sucesiones matemáticas, ¿no? Inclusive también, digo, no pueden ser solamente palitos de cerillos, pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser figuras, en general figuras. Así pues, en este caso estamos construyendo lo que son, bueno, hipotéticamente, no parece tanto, pero tiene que ser. Triángulos equiláteros, aquí es un triángulo equilátero de lado 1 y por lo tanto pues es solo uno. De este otro lado tenemos un triángulo equilátero de lado 2 en donde se está subdividiendo en triángulos equiláteros de lado 1.
Y así sucesivamente con todas las figuras que sean de la misma forma. Otra cosa. A ver, aquí también estamos poniendo puntos suspensivos en en todas las sucesiones, en cada una. ¿Qué quiere decir esto? Que se extiende hasta el infinito. Sin embargo, no necesariamente tiene que pasar esto. ¿Por qué? A ver, estamos diciendo que una sucesión es una función de los números naturales a un conjunto cualquiera. Y estos conjuntos no necesariamente son infinitos. Pueden ser finitos, tener un número limitado de términos y pues ya, se acabó. Es fácil contar cosas que son finitas. O bueno, es relativamente fácil. Bueno, hay que borrar eso. Mientras tanto, vamos a seguir hablando del próximo tema acerca de esto de las sucesiones matemáticas. Aquí no estamos pensando cubrir, o sea, en este video acerca de todas las sucesiones, lo vamos a hacer en más videos, pero esto es solamente como una introducción, ¿sí? Luego, entonces, entre las sucesiones podemos encontrar unos casos así bien particulares, peculiares, y es que hay tanto formas de clasificar a las sucesiones, ya sea por sus propiedades, que pueden ser mutua o no mutuamente excluyentes, o bien por una forma en especial que tenga el término general. ¿Qué quiere decir? A ver, empezamos por una progresión aritmética. ¿Qué quiere decir una progresión aritmética? Pues así como lo están viendo, esas tres sucesiones, tres progresiones aritméticas, lo curioso de esto es que su diferencia, ¿qué quiere decir su diferencia? Es, si agarras el término, digamos el AN, y a eso le restas el AN-1, eso te va a dar por resultado una diferencia. Pues resulta que esa diferencia se va a mantener entre todos y cada uno de los términos consecutivos de esas progresiones. Y pues es por eso que es aritmética, porque el término general, es decir, AN, se puede expresar de la forma A1 más la diferencia por n-1. Así. En general, se puede expresar de esa forma. Y pues si nos damos cuenta, en este caso la diferencia es 1, la diferencia es 1, 1 y 1. Y pues realmente esto sería el conjunto de los números naturales. En este caso es 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Cuánto es su diferencia? Pues su diferencia es 2. Y realmente es el conjunto de números pares, siendo todos estos enteros no negativos y diferentes de 0. También se le podría agregar el 0, pero eso ya es otra onda, ¿no? Y a ver, aquí también estamos diciendo que es una diferencia, pero esa diferencia puede ser un número racional, un número real. Obviamente no puede ser un número imaginario porque dejaríamos de trabajar en el campo de los reales. Y aunque no lo decimos, pues normalmente se trabaja en el campo de los reales. Mientras no te digan que vas a trabajar en un conjunto en específico, supón que son números reales. Entonces, ¿qué quiere decir? A1 también puede ser un número real. AN, un número real. Aunque, a ver, aquí aunque estoy diciendo que puede ser un número real, es un número real. Pero estoy diciendo que puede ser un número real que no esté en la clasificación de números racionales o irracionales. Bueno, esos dos son mutuamente excluyentes, así que puede estar en cualquiera de los dos lados. Puede ser racional, irracional, real, entero, primo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Luego tenemos que una sucesión recurrente es aquella en donde un término de la sucesión depende de los anteriores, de uno o más. Y como ya habíamos dicho, la sucesión más famosa es la sucesión de Fibonacci. A ver, no la vamos a volver a tocar, pero es bueno tener en cuenta las sucesiones recurrentes, ya que muchas veces en la naturaleza principalmente es donde se dan estas cosas.
por ejemplo, en la cantidad de habitantes, de personas, de... Pues sí, ¿no? De animales que tiene alguna especie, la vas a poner en términos de la cantidad tuvo, que tuvo de habitantes, digamos que en un tiempo pasado. A eso se le tiene que sumar la cantidad de individuos que nacen y la cantidad de individuos que fallecen. Bueno, ahí sería restarle, no sumarle. Pero en general, ahí es donde se pueden ver demasiado las sucesiones recurrentes. Y pues bueno, estas varían en un montón de cosas, entonces como que dejan de ser fácilmente calculables. Pero se pueden calcular más o menos, se pueden estimar, no calcular, porque son sucesos en cierto punto aleatorios. Y luego también tenemos progresiones geométricas. ¿Qué quiere decir que sea geométrica? Habíamos dicho que en una aritmética es la diferencia entre los términos consecutivos, la que se va a mantener igual. En una progresión geométrica, sin embargo, no se va a pasar eso mismo, sino que si agarras el término an y lo divides entre el término a sub n menos 1, entonces eso va a darte igual a un cociente. Ese cociente lo vamos a llamar razón. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa razón va a ser la misma para cualesquiera dos términos consecutivos de la progresión geométrica. 2 sobre 1, 2, 4 entre de 2, 2, 8 entre de 4, 2 y así sucesivamente. Otra vez, la razón es un número, bueno, puede ser un número entero, puede ser irracional, puede ser racional, puede ser 1, inclusive puede ser 1, pero en ese caso estaríamos hablando que es una progresión aritmética, en donde la diferencia es 0, y como que puede entrar en un montón de clasificaciones, porque a la vez sería una sucesión recurrente. Puedes decir que el término an es igual al término a1 más n por 0, que es como... ¿no? Medio aleatorio. Y así mismo tenemos sucesiones monótonas, que aquí sí, se parten en dos, en crecientes y decrecientes. Oh, aquí hace falta una I. ¿Qué quiere decir que sea creciente? Que independientemente de en qué término te pongas, siempre va a haber uno mayor en el mismo sentido. Es decir, que el término an tiene que ser mayor que el término an-1, que esto también tiene que ser mayor o igual que el término a sub n-2, y así sucesivamente. Y pues entonces ya es más fácil entender lo que acabo de decir. Y en las decrecientes, pues eso no pasa, sino que el término an es menor o igual que el término a sub n-1. Y volvemos a lo mismo. Pueden ser iguales en determinado caso, sí, pueden ser iguales. Y además se dice que son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes si siempre pasa de que el término mayor, bueno, el término an es estrictamente mayor, es decir, no puede ser igual que el término a sub n-1. Y pues pasa lo mismo con las decrecientes. Asimismo, tenemos que pueden ser acotadas, eso quiere decir que son superiormente o inferiormente acotadas. ¿Qué cosa hay que recalcar en esto? A ver, supongamos que tenemos una progresión aritmética. Lo que se va a ver en una progresión aritmética es que, a ver, supongamos, tengo esto, y en general la forma de las sucesiones aritméticas es una recta. Usualmente es este tipo de recta. Otras veces va a ser así, pero también puede ser de este estilo. Y ya, no vamos a decir que puede ser de este estilo porque realmente eso no es. Puede ser de cualquiera de estas tres formas, una progresión aritmética. Y sin embargo tú puedes decir, si me agarro esta, pues la puedo acotar inferiormente aquí. Y si agarro esta, pues la puedo acotar igual superiormente acá. Pero no es el caso,
porque por definición ya está dicho. Realmente se refiere a cuando la vas evaluando en diferentes puntos y en el movimiento, pues te das cuenta que va a estar entre ciertos valores. Es una... pues sí, es como decir, va a estar entre dos valores. Y luego tendríamos las convergentes. ¿Qué quiere decir que convergen? Voy a darte una explicación muy informal de lo que es un límite. Pero esto quiere decir que conforme te vas acercando a un valor, los términos se van acercando a eso. A ver, una explicación más intuitiva. Es este tipo de gráfica, en la cual todo se está acercando a 0. Supongamos que aquí evalúe en 1 y me da 5, que evalúe en 2 y me da 4, que evalúo en 3 y me da 2.5, que evalúe en 4 y me va a dar 2.1, por ejemplo. Luego evalúo en 5 y me va a dar un poco menor la diferencia, y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos, hasta que si voy viendo y al evaluar en el eje de las X pienso en un número muy grande, pues entonces el resultado que me va a dar al evaluar mi término general, si es que es una forma definida por coeficientes y que no sea recurrente, porque si no es muy complejo, pero también se puede, me va a dar que es 0. En este tipo que estoy viendo aquí. Puede ser un valor muy diferente, muy variado. Y eso. Uy, hay que borrar eso otra vez. Pero en general es eso. Y luego tenemos unos términos un tanto más conocidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una confusión que se da muy seguido es que una serie no es lo mismo que una sucesión, porque la serie sería la suma de los términos de una sucesión. Y a ver, aquí estamos utilizando un símbolo muy característico de sumas. ¿Cuál es? Es este. Esto se leería como la suma de los términos AI, empezando con I igual a K, hasta I igual a N. Que esto es esto. La suma de A sub K más A sub K más 1 más sucesivamente así hasta A sub N. Generalmente K viene a ser 1, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Y además, pues K puede tener alguna fórmula. Puede ser, por ejemplo, de la forma 2n. Puede ser de los números que dejan residuo 1 al momento de ser divididos con 4. Puede tener muchas formas. Luego también tenemos las sucesiones cuadráticas, en las cuales es como si fuera, pues eso, una función cuadrática, pero el máximo exponente aquí va a ser 2. Luego tenemos un término no lineal y un término independiente. Y esto definen al término general. Lo importante de las sucesiones cuadráticas es que en este caso, lo estoy definiendo como x, el coeficiente x sea diferente de 0. Y y z, en este caso, pueden ser diferentes de 0, siempre y cuando pase que x, bueno, digo, que y z pueden ser iguales a 0, pero x tiene que ser ahí sí o sí diferente de 0. Y así como tenemos que las progresiones aritméticas tienen esta forma, ¿por qué? AN es de la forma, pues, n-1, que sería n por la diferencia menos la diferencia más a1. Sí, ¿no? O sea, si factorizo por término común en D, me queda que esto es n menos 1 por la diferencia más a1. ¿Sí?
Y luego vamos a decir que esto sería igual a z. Y esto, pues... Bueno, y la diferencia sería igual a y. ¿Y qué onda con esto? Pues en este caso, el grado del término general es igual a 1. Y pues por eso también es una progresión aritmética. En términos generales, ¿qué quiere decir una sucesión de késimo grado? Aquí ya es una expresión más general de lo que habíamos visto con respecto a los primeros, de que en una sucesión de késimo grado tienes que el término general, el término an, está definido por una serie de coeficientes que multiplican cada uno a n por un exponente. Estos exponentes son diferentes. Es decir, mi coeficiente 1 va a multiplicar a n a la k. Más que mi término coeficiente, el segundo coeficiente, el coeficiente 2, por así decirlo, va a multiplicar a n por k-1 y así sucesivamente. El coeficiente sub k-1 va a multiplicar a n al cuadrado. El coeficiente k va a multiplicar a n, a un n lineal. Y el coeficiente k más 1, pues ya no multiplicaría un n. Pero de cierta forma sí, porque si yo pongo aquí un n a la 0, lo cual es igual a 1, no cambia. Y en general, de esta forma tú puedes ver que si tienes un tercer grado, vas a tener 4 coeficientes. Vamos a trabajar las sucesiones de késimo grado, al igual con las sucesiones cuadráticas, porque la forma de explicarlas tiene una manera muy similar. Prácticamente es una generalidad llevado a un caso particular. Y luego tenemos las sucesiones exponenciales. ¿Qué quiere decir que sean exponenciales? Pues lo que nos quiere decir es que tienen un coeficiente, en este caso es -1, el cual está elevado a la potencia n. Y recordemos que nosotros vamos a evaluar con n igual a 1, igual a 2, igual a 3 y así sucesivamente. En este caso, ¿qué nos daría? El primer término sería -1, luego el segundo término sería 1. Luego, ¿qué pasa si es 3? Pues -1 por -1 por -1, eso es igual a -1. Y así sucesivamente, es -1 y luego está 1 o más 1. Luego está otra vez -1, 1, -1, 1 y así hasta el infinito. Y entonces, ya para acabar, voy a decir que vamos a trabajar en este video acerca de las progresiones. Bueno, en este video no, sino en videos futuros, porque recordemos que esto va a ser la serie de las sucesiones. Vamos a trabajar de las progresiones aritméticas en un video. Vamos a explicar todo lo posible acerca de ellas. Luego también vamos a trabajar las progresiones geométricas y explicar lo más posible. Y también, como dije, vamos a trabajar las sucesiones cuadráticas y de la forma n a la k o enésimas, que realmente esto sería algo como késimo. Y posiblemente hablemos de la sucesión de Fibonacci y las exponenciales. El problema de las exponenciales es que no sé muy bien trabajar con ellas. Puede resultarme bastante complicado. Entonces es posible, si es que logro entenderlas, las exponenciales. Pero algo que sí me gustaría trabajar y que es un tanto divertido es poner n términos en una sucesión. Puedes poner, por ejemplo, el 1, luego pones el 2, luego puedes poner el 4 y luego hacer un salto de parkour bien chingón y poner pi. O sea, aquí estabas diciendo, pues lo multiplico por 2, lo multiplico por 2 y luego, ¿cómo hago esto de poner a pi? Es un tanto más raro, ¿no? Pero en general es eso. En este video realmente solo estaba intentando dar una pequeña explicación acerca de todo lo que vamos a trabajar y qué onda con las sucesiones. Matemáticas, claro. Y pues como había dicho, posiblemente trabajemos con las que yo voy a llamar figurativas, porque tienen ese estilo como de hacer figuras.
Y que usualmente sí se suele ver pues en problemas de Olimpiada, que es para lo que estamos haciendo esto. Así que sigue el canal para estar pendiente de las notificaciones y si no, pues igual. Hasta luego. Y ya para terminar te voy a recordar que tenemos videos de Olimpiada, que tenemos videos de álgebra en una lista de reproducción para que aprendas álgebra desde cero, así como Olimpiada. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, me gusta y compartir con tus conocidos porque siempre es bueno. Adiós.